es posible que la bruja más cruel de toda la saga de Harry Potter sea uno de los personajes favoritos de todo el fandom. Y sí, estoy hablando de Bellatrix Lestrange. Este relato inicia con dos casas grandes del mundo mágico, la Casa Black y la Casa Rosier. Ambas casas pertenecían a las familias más antiguas y ricas del mundo mágico. De hecho, formaban parte de las Sagradas 28. Esta es la lista oficial de las familias de sangre pura reconocida en los años 30. Y esta historia se centra en la unión de estas dos dinastías. Cygnus Black III se casó con Druella Rosier, y de esta unión nacieron tres hijas: Bellatrix como la hija mayor, Andrómeda y Narcisa Black. Estas tres hijas fueron criadas bajo una presión constante, una sola doctrina: mantener la pureza de la sangre de la casa Black Rosier. De hecho, el lema de la casa lo dejaba claro: siempre puro. Pero las cosas no salieron exactamente como ellos lo pensaban, ya que Andrómeda Black no simpatizaba con estos valores. Ella se enamoró de Ted Tonks, un mago nacido de Muggles, un sangre sucia. Cuando Andrómeda declaró su amor y lo llevó al altar, fue desheredada inmediatamente y sufrió la peor deshonra que puede existir en la dinastía Black. Su nombre fue quemado del árbol genealógico en Grimmauld Place, que recordemos que es la casa original de los Black. Y esto significaba una sola cosa para los Black: traición. Bellatrix jamás olvidó eso, jamás perdonó esa impureza, y desde ese momento para ella Andrómeda dejó de existir. Todo esto es importante por el contexto. Bellatrix Black ingresó a Hogwarts en 1963 a los 11 años de edad, y fue seleccionada inmediatamente por el sombrero seleccionador en Slytherin, lo cual encajaba perfectamente con su personalidad: radical, ambiciosa, astuta y leal. Durante su estancia en Hogwarts de 1963 a 1970, no fue una estudiante cualquiera. Ella destacó en artes oscuras, en duelos, oclumancia y en legilimancia. Pero lo más importante no era lo que aprendía, sino más bien con quién se juntaba. Bellatrix formaba parte de un grupo de Slytherins que ya en la escuela eran aspirantes a mortífagos, un verdadero gang of Slytherins. Practicaban artes oscuras en secreto, despreciaban también a los sangre sucia y sobre todo empezaban a admirar profundamente a Voldemort. Y es aquí donde el fanatismo de Bellatrix empieza a tomar forma real, porque recordemos algo muy importante: Voldemort ya estaba empezando a reclutar seguidores mortífagos a finales de los años 60, y Bellatrix estaba en su momento perfecto. Es más, su primo Sirius Black la describía como la peor de todos, y dijo algo todavía muchísimo más fuerte: que era sádica incluso desde joven. No estamos hablando de una chica confundida, sino que estamos hablando de alguien que realmente disfrutaba el poder, que disfrutaba el dominio y que disfrutaba la superioridad. Cuando Bellatrix se graduó en 1970, ella tenía 19 años de edad, y fue de las primeras mujeres en unirse formalmente a los mortífagos. Aquí no hubo duda, no hubo presión, fue decisión propia. Y espérate, porque aquí empieza algo más perturbador. Cuando ella se unió a los mortífagos, estaba completamente obsesionada con Voldemort, pero Voldemort ya era un mago de más de 40 años, completamente formado, manipulador, en pleno ascenso al poder durante la Primera Guerra Mágica. Pero para Bellatrix la edad no importaba, porque para ella Voldemort representaba todo lo que ella consideraba digno: la supremacía de la sangre pura, la obsesión con el poder, el control absoluto. Y es ahí donde su lealtad dejó de ser ideológica y se volvió más personal. Ella quería algo más que servir, ella quería destacar, quería impresionar, quería ser la favorita de Voldy, y en cada misión que se le asignaba literalmente sobresalía. Bellatrix cumplía órdenes sin titubear, sin miedo, sin compasión, sin arrepentimiento, y todos esos logros le empezaron a dar un mejor rango en la Legión de los Mortífagos, hasta el punto en el que el mismísimo Lord Voldemort la empezó a entrenar personalmente, en artes aún más oscuras, tal cual como lo hacía con Severus Snape. Pero aquí hay algo muy importante: Voldemort veía en Bellatrix una sirviente leal, brillante, habilidosa, pero a una sirviente nada más. Digamos de que esta obsesión era unilateral, porque mientras Voldemort la veía como un arma útil, Bellatrix desarrolló una devoción delirante, casi erótica, fanática. Pero en medio de ese ascenso, Bellatrix fue obligada a casarse. Se casó con Rodolphus Lestrange, pero dejemos en claro de que esto no es romántico. Esto fue por tradición y por expectativa familiar. Las casas Black y Lestrange eran aliadas y poderosas dentro del purismo mágico. Esto era completamente una alianza, pero política y de sangre. Rodolphus era igual de leal al Señor Tenebroso, y digamos de que Bellatrix y Rodolphus funcionaban completamente como un equipo de mortífagos. Luchaban juntos, torturaban juntos y compartían el mismo fanatismo. Bellatrix digamos de que lo trataba más como un compañero de guerra que como un esposo, y digamos de que Rodolphus estaba bien con esto, porque digamos que su devoción principal no era el matrimonio, era Voldemort. Fue exactamente en ese momento que Bellatrix pasó de ser una Black a una Lestrange, y se quedó como Bellatrix Lestrange. Y para cuando la Primera Guerra Mágica estaba en su mayor auge, Bellatrix ya era parte del círculo más leal del Señor Tenebroso. No era una seguidora más, era una pieza clave. Pero todo cambió un día, 31 de octubre de 1981. Lord Voldemort fue derrotado. La maldición Avada Kedavra que le lanzó directamente a Harry le rebotó violentamente, provocando de que su cuerpo quedara completamente destruido, hecho polvo. Pero su alma, gracias a los Horrocruxes, quedó flotando. Pero fue justamente en ese momento que dijo: patitas, ¿para qué las quiero? No voy a hacer la de malas de que llegue un auror, me descubran en esta forma, me capturen o lo peor, me destruyan. Ya que recordemos de que se encontraba en un estado muy vulnerable. Los mortífagos no sabían qué había ocurrido realmente. Solamente sabían una cosa: sabían de que su amo había desaparecido. Y es aquí cuando muchísimos mortífagos huyeron, se escondieron o los capturaron. Pero solamente un pequeño grupo de 4 mortífagos siguieron con su búsqueda. Entre ellos estaba su esposo Rodolphus Lestrange,
Ravastan Lestrange y Barty Crouch Jr. Y a ver, Bellatrix estaba completamente furiosa, ya que ella pensaba que habían capturado a su amo, y se juró hacer hasta lo imposible por encontrar a su amo. Y entonces, es aquí cuando secuestraron a una pareja perteneciente a la Orden del Fénix, Frank y Alice Longbottom. Ambos eran aurores reconocidos, que habían combatido y capturado a muchísimos mortífagos, y que inclusive habían luchado directamente en 3 ocasiones con Voldemort. Literalmente eran unos héroes. Pero este equipo de mortífagos primero capturaron a Frank, lo sometieron y lo llevaron a un lugar secreto, y después capturaron a su esposa Alice, y tristemente aquí los torturaron con la maldición Cruciatus, una y otra y otra y otra vez, durante horas, durante días, durante semanas, con la intención de extraer información del paradero de Lord Voldemort. El resultado fue devastador. Esta pareja, Frank y Alice, quedaron permanentemente insanos, incapaces de reconocer absolutamente a nadie, es más, ni a su hijo bebé, Neville Longbottom. Así que fueron internados en San Mungo, en la sección de daños permanentes por maldiciones. Este crimen fue uno de los más notorios y más crueles de toda la Primera Guerra Mágica, y el Ministerio de Magia respondió con furia. Entraron literalmente en modo cazadores de mortífagos. Bellatrix y su grupo fueron rastreados y arrestados. Rápidamente fueron llevados ante el Consejo de Leyes Mágicas, el Wizengamot. Este juicio fue presidido por Barty Crouch Sr., que es el jefe del Departamento Aplicación de la Ley Mágica, un hombre completamente obsesionado con demostrar y aplicar su dureza contra los mortífagos, obviamente con el objetivo de limpiar su reputación, sin saber todavía que su propio hijo estaba ante los presuntos acusados. Bellatrix se plantó orgullosamente en el centro del tribunal, con la cara en alto sin rostro de arrepentimiento, y es más, hasta gritó con fanatismo: "El señor tenebroso volverá. Nosotros somos sus leales servidores". Se burló directamente de los jueces y proclamó su lealtad eterna a Voldemort. Y mientras Barty Crouch Jr. llora, suplica inocencia y alega de que él fue forzado bajo la maldición. Pero obviamente nadie le cree. Crouch Sr., con voz fría y sin emociones, sentencia a los 4 a una cadena perpetua en Azkaban y sin posibilidad de libertad condicional. Obviamente la multitud estalla en aplausos furiosos, ya que literalmente estaban hartos de todos los crímenes de los mortífagos. Y en ese mismo instante, Barty Crouch Sr. desheredera y desconoce públicamente a su hijo, un golpe que destroza públicamente y para siempre a la familia Crouch. Inmediatamente después del juicio, estos 4 mortífagos fueron direccionados a Azkaban, la prisión mágica situada en medio del mar en el norte, custodiada por los dementores, que son estas criaturas que succionaban toda la felicidad, todo lo que quedaba de una persona. Bellatrix fue etiquetada y registrada como la prisionera número 93. Era la época caótica después de la caída de Voldemort, y obviamente el ministerio buscaba castigos ejemplares, ya que querían aplacar el terror que aún se sentía, y por si había un acto de rebelión se la pensaran 2 veces. Y es allí donde pasó 14 años. 14 años bajo la vigilancia de los dementores y 14 años en oscuridad. Pero aún así hay algo que la diferenciaba de otros mortífagos. A diferencia de muchos, Bellatrix jamás perdió la fe en Voldemort. Ella nunca negó su lealtad y nunca se quebró. Y es más, salió más fanática de Azkaban que antes. Pero justamente un 13 de enero, los dementores abrieron la puerta de 10 celdas. Y sí, 10 mortífagos escaparon. Y entre ellos, nuestra hermosísima Bellatrix Lestrange. Pero te preguntarás por qué simplemente los dementores abrieron las puertas. Porque se cambiaron de bando. Voldemort regresó y él les prometió otras cosas. Bellatrix entendió algo de inmediato. Su amo estaba detrás de todo esto. Voldemort había regresado y sin dudarlo volvió a servirle. Recuperó su posición como la teniente más leal y peligrosa del señor tenebroso. Y a partir de ese momento empezó a vivir como fugitiva, operando en las sombras mientras Voldemort recuperaba a todo su ejército y sobre todo su poder. Y Bellatrix participaba en misiones oscuras preparándose para la Gran Guerra. Meses después de su completa recuperación de Azkaban, Voldemort asigna una misión a Lucius Malfoy y coloca a Bellatrix como segunda al mando. El plan era muy sencillo. Voldemort estaba manipulando a Harry Potter a través de sus pensamientos para que él pensara de que estaban torturando a su padrino Sirius Black y acudiera Harry a su ayuda, donde lo iban a interceptar estos mortífagos para que Harry pudiera tomar su profecía y se las pudiera entregar, ya que dicha profecía se encontraba guardada en la sala de profecías en el departamento de misterios. Cuando Harry y sus amigos llegan, obviamente la batalla estalla. Sala de las profecías hecha polvo, sala del tiempo invadida y combate también en la sala de las puertas. Esto era completamente un torbellino de hechizos, de maldiciones y de gritos. Y obviamente Bellatrix estaba destacando del resto, cruel, impecable y superior en los duelos. Y es aquí donde se da a cabo el primer enfrentamiento entre ella y su sobrina Nymphadora Tonks, Aurora, miembro de la Orden del Fénix. La derrota con facilidad y la deja gravemente herida, dejándola fuera del combate. Pero es en medio de esta batalla cuando escucha algo que la enfurece. Harry pronuncia el nombre real de Voldemort, Tom Riddle, y también menciona la impureza de su sangre. Obviamente que para Bellatrix esto era algo peor si le hubieran matado a un hijo, porque meterse con su amo era de qué tipo, con el niño no. Y bajo tal provocación empieza a combatir con Harry. Pero es aquí donde su primo Sirius Black interviene, y es donde empieza un triste duelo. En la sala de la muerte, Sirius la provoca. Vamos, puedes hacerlo mejor que esto, Bellatrix. Ella pierde total control y le lanza un hechizo que le da en el pecho a Sirius, provocando de que pierda el equilibrio. Sirius empieza como a retroceder y se cae, y es aquí cuando choca con el arco de la muerte. Un portal que si tu cuerpo toca este arco, literalmente no hay marcha
atrás, ya estás del otro lado. Bellatrix grita con un júbilo maniático de que yo maté a Sirius Black, celebrando la muerte de su primo, el gran traidor a los Black. Y es justamente en ese momento que Dumbledore llega al Ministerio de Magia. Bellatrix sabe de que no se puede enfrentar a un duelo con él, y es aquí donde empieza a planear su huida. Pero Harry, furioso por la muerte de su padrino, es aquí donde por primera vez lanza una maldición imperdonable. Le lanza a Bellatrix un crucio, haciendo de que Bellatrix se tropiece, provocándole un pequeño dolor, pero solamente por unos cuantos segundos. Bellatrix empieza a burlar de Harry Potter y de su ridícula maldición Cruciatus. Literalmente le empieza a dar como una clase rápida de artes oscuras y le dice que para que la maldición funcione, él en verdad tendría que estar pensando en causarle dolor. Y justo aquí, en este momento, Voldemort se manifiesta, porque sabía de que todos sus mortífagos la habían cagado y él tenía que ir por esta profecía, pero él no sabía de que dicha profecía ya se había roto. O sea, literal, se rompió. Bellatrix cae a sus pies y le implora a Voldemort de que la perdone, pero Voldemort la ignoró. Él estaba viendo una oportunidad y no iba a desaprovecharla. Tenía a Harry Potter enfrente, así que sin más le lanzó un Avada Kedavra. Pero Dumbledore lo intercepta justo a tiempo, ya que mandó unas estatuas que estaban por ahí para que recibieran el golpe. Y aquí se lleva a cabo el duelo magistral entre Dumbledore y Voldemort, uno de los más impresionantes de toda la saga. Cuando miembros del ministerio llegan como refuerzos y ven directamente este enfrentamiento, Voldemort decide huir, pero no sin antes rescatar a su mortífaga leal Bellatrix. Pero ya no era lo mismo. Bellatrix empezó a perder influencia ante el Señor Tenebroso. Ya no es intocable, ya no es perfecta, y eso la va a llevar a cometer más errores. Pero como castigo del Señor Tenebroso a los Malfoy, Voldemort le dio una misión a Draco Malfoy, pero esta era una misión realmente imposible: desvivir a Albus Dumbledore. Draco estaba completamente aterrorizado ante esta misión, y su madre Narcissa Malfoy, la hermana de Bellatrix, lo sabía, así que decidió actuar en secreto para proteger a su hijo. Fue a buscar a Severus Snape y Bellatrix la acompañó, y no fue por apoyo, te lo aseguro, sino más bien fue por desconfianza. Snape las recibe, y en cuanto Bellatrix ve a Snape, se desata. Lo ataca verbalmente sin piedad, lo llama traidor, doble agente, y le cuestionó de que dónde estaba él cuando el Señor Oscuro cayó. También le reprocha de no haber ido a Azkaban, y sobre todo le reclama el no haber matado a Dumbledore o en su momento a Harry. También le empezó a cuestionar de que qué información valiosa le daba últimamente a Voldemort, y no terminar esta conversación sin resaltar su desprecio hacia su sangre, porque recordemos de que Severus Snape es sangre mestiza. Snape, con toda la calma del mundo, siempre le iba contestando las preguntas a Bellatrix, y al final remató con algo muy sencillo: si el Señor Tenebroso no confiara en mí, ¿tú crees que ya me hubiera dejado vivir? Yo ahí nomás lo dejo. Y ante tales acusaciones, Narcissa no pudo más. Con voz temblorosa le suplica a Snape que haga un juramento inquebrantable para proteger a su hijo Draco, y así él pueda completar la misión si es que su hijo llega a fallar. Bellatrix ve la oportunidad perfecta. Si Snape miente, morirá, y ella acepta ser la testigo de este juramento inquebrantable, así que decide sacar su varita y sellar este juramento. Aquí Snape promete tres cosas: velar por Draco, protegerlo, y si Draco falla, él mismo asesinar a Dumbledore. Esto creó un vínculo mágico, cuya ruptura significaría una muerte instantánea, y cuando las llamas de este conjuro inquebrantable se disipan, Bellatrix queda completamente en silencio e impactada. Literalmente no da entrada de que Snape haya aceptado este vínculo completamente letal, y aunque sigue desconfiando, no puede contradecir la prueba mágica. Pero en alguna parte de su ser, ella seguía sin confiar, así que tomó ella una decisión: entrenar ella personalmente a su sobrino Draco Malfoy. Le enseñó oclumancia para que pudiera bloquear su mente a Snape, pero sobre todo a Dumbledore. También lo preparó en otras artes oscuras, hechizos no verbales y técnicas de duelo, posiblemente incluso también en maldiciones imperdonables. Bellatrix quería asegurarse de que Draco sí cumpliera su misión, no por Draco, sino por el honor del Señor Tenebroso. En una reunión con mortífagos, Lord Voldemort le asigna una nueva misión a Bellatrix y le pide que elimine a dos miembros de su propia familia: a Nymphadora Tonks por haberse casado con un hombre lobo, y también a su propia hermana Andrómeda por andar mezclando la sangre pura. Para Bellatrix, esta era la oportunidad que estaba esperando: el poder redimirse, recuperar su influencia y demostrar de que sigue siendo valiosa para el Señor Tenebroso. Es en la escena de los 7 Potters que ataca directamente a Nymphadora y a su copiloto Ron, pero nuevamente falla. Rodolphus, su esposo, sale gravemente herido, y la persecución termina pero sin éxito, y cada error la hacía quedar peor ante Voldemort, hasta que ocurre algo en la mansión Malfoy. Un grupo de carroñeros traen a 3 prisioneros: Harry, Ron y Hermione. Pero lo que realmente capta la atención de Bellatrix es un objeto. Es una espada, pero no cualquier espada, es la espada del mismísimo Gryffindor. Bellatrix entra en pánico absoluto, porque ella cree que esa espada es la que estaba custodiada en su bóveda en Gringotts, y en esa bóveda Voldemort le había confiado un objeto muy preciado para él: la copa de Helga Hufflepuff. Si la espada estaba ahí, significa que alguien pudo haber entrado, y si es verdad que alguien había entrado, ese Horrocrux estaba en peligro. Y a ver, en fallar en proteger un Horrocrux significaría literalmente la muerte, pero yo honestamente no estoy muy seguro de que en verdad Bellatrix sepa lo que significaba esa copa, pero sí sabía lo importante que era para el Señor Tenebroso. Así que sin perder más tiempo, Bellatrix manda a encerrar a los chicos al sótano, pero se queda personalmente con Hermione porque también le traía unas ganas al ser de sangre sucia, y es así como la tortura durante bastante tiempo con la maldición Cruciatus, una y otra vez, gritándole y cuestionándola cómo había entrado a su bóveda
bóveda. ¿Y qué fue lo que había robado? Hermione, a pesar de ser torturada, logra mentir. Dice que la espada que trae Bellatrix en las manos en ese momento es una copia, pero Bellatrix no está tan convencida y llama a mandar al duende que trabajaba en Gringotts, de nombre Griphook. Pero este duende, al sufrir también torturas por parte de Bellatrix, decide apoyar dicha mentira. Bellatrix no podía más y decide presionarse la marca tenebrosa para poder invocar a Lord Voldemort, ignorando completamente las advertencias de Lucius. Pero el caos estalla. Harry y Ron son liberados con la ayuda de Dobby, recuperan sus varitas y se desata una pequeña pelea con Bellatrix. Todo este momento pasa literalmente muy rápido, pero para no hacerles el cuento largo, el trío de oro logra escapar. También el duende, también Luna y también Ollivander. Pero en ese inter, tristísimamente, nuestro queridísimo Dobby fue herido, y dichas heridas no pudieron ser curadas, lo que provocó su muerte. Y con todo esto, nuevamente Bellatrix falló. Este incidente sume a Bellatrix en una paranoia extrema, y Voldemort la castiga severamente, humillándola en público. Sin varita y sin dignidad, Bellatrix queda confinada en la mansión, porque toda esta paranoia le confirmó a Harry de que en esa bóveda había algo más importante, y en efecto estaba la copa. Cuando Voldemort se da cuenta de que esta copa fue robada y destruida, se da cuenta de que solamente le quedan dos Horrocrux, la diadema de Rowena Ravenclaw y su serpiente Nagini. Así que sin más preámbulos decide reunir a todo su ejército para ir directamente a Hogwarts y poder recuperar esta diadema y tenerla a salvo. El honor de Bellatrix estaba completamente por los suelos y solamente le quedaba una única oportunidad de poderse redimir: la guerra final. La batalla de Hogwarts empieza, el castillo arde, explosiones, hechizos cruzados, bueno, literalmente todo un caos. Y durante la primera fase de esta batalla, ella logra una misión que le había encargado anteriormente Voldemort. Bellatrix cumple una misión que ya se le había asignado tiempo atrás, que era el desvivir a su sobrina Tonks. Tonks muere luchando y deja huérfano a su hijo Teddy. Bellatrix no duda, no titubea, para ella Tonks ya no era familia. Luego viene el momento en el bosque. Voldemort mata a Harry. Regresa al castillo con el cuerpo de Harry aparentemente sin vida, literalmente para declarar esta victoria. Neville se vuelve a levantar y nuevamente se reanuda esta batalla. Y en medio de todo este caos solamente quedaba una mortífaga con vida. Bellatrix es la única mortífaga que sigue luchando. Ella sigue ahí riéndose, lanzando maldiciones, disfrutando de todo este caos. Y es en este momento donde simultáneamente se enfrenta con tres brujas: Hermione Granger, Ginny Weasley y Luna Lovegood. Hermione con una técnica y precisa, Ginny con una furia y directa, y Luna completamente impredecible. Pero Bellatrix es muchísimo más superior, más rápida y más experimentada. Aparte, recordemos de que ella es especialista en maldiciones no verbales, capaz de lanzar hechizos casi sin esfuerzo. En el clímax de todo este duelo, apunta directamente a Ginny Weasley y le lanza directamente una Avada Kedavra. El rayo verde le roza literalmente la oreja, chamuscándole el cabello a Ginny. Literalmente se salvó por un pelo. Y esto lo cambia todo. Molly Weasley, la mamá de Ginny, ve lo que acaba de ocurrir. Y recordemos de que acababa de perder a uno de los gemelos. Y en ese momento algo se rompe y se interpone, gritando la frase que quedó grabada en la historia: "No toques a mi hija, perra". El gran salón se abre en círculo y todos están observando este duelo. Molly contra Bellatrix. Y Bellatrix se empieza a burlar. ¿Qué vas a hacer, Weasley? ¿Vas a hacer limpieza o qué? Pero recordemos de que Molly no está duelando por técnica, ella está duelando por amor. Y un hechizo potente y preciso impacta directamente en el pecho de Bellatrix, con una expresión en su rostro entre rabia y sorpresa. Y Voldemort ve caer a su más grande servidora. Y es en este momento cuando yo digo de que Voldemort sí sentía algo por ella, porque de la rabia voltea con Molly y está a punto de lanzarle una Avada Kedavra cuando Harry Potter se quita la capa de invisibilidad y lo confronta directamente. Harry interviene y se revela vivo, y es aquí cuando inicia el duelo final. Y es así como termina la historia de Bellatrix Lestrange, la servidora más leal, obsesiva y peligrosa de Lord Voldemort. Esta historia es muy intensa, pero para mí es una de mis favoritas. Bellatrix es uno de mis personajes favoritos, así que platícame tú, ¿qué opinas de este increíble personaje? Te leo en la caja de comentarios. ¡Chao!